Y en verdad, nosotros no podemos medir el tiempo divino con el tiempo humano. Un siglo en vuestro mundo es un relámpago en la eternidad. Cada uno de nosotros somos seres eternos, seres con sabiduría, seres con mucha fuerza interior, que todavía desconocemos cómo esta funciona. Hoy vamos a comenzar a desvelar un poco, a esclarecernos sobre por qué pueden estar ocurriendo estas cosas, por qué puede aparecer una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos. Las causas principales, para adelantar un poco más rápido. ¿Por qué la divinidad, por qué la naturaleza va a permitir, sobre todo la divinidad permite que estas cosas acontezcan? Para que nuestro adelanto espiritual sea más rápido. Segundo, por regeneración moral de los espíritus. ¿Sí? La regeneración moral es muy importante. Nuestro adelanto intelectual, espiritual, en el sentido de la comprensión de que no solamente somos cuerpos, no quiere decir nada que seamos seres elevados o no. La elevación moral, la regeneración moral, tiene que ver con la comprensión de ciertos conceptos en cuanto al bien, al amor, la gratitud, el bienestar hacia los demás, la bondad, la fraternidad. Entonces, que una persona sepa que es un ser espiritual no garantiza exactamente que sea una persona esclarecida en lo que es una moralidad, una ética que sea elevada. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. El adelantamiento de la humanidad, que adelante la humanidad, y la regeneración moral de los espíritus. Regeneración moral. Regeneración también es una palabra bien interesante porque habla de que existe ya un código de ética que puede decaer y que se debe dar un nuevo significado para que éste pueda cumplir los objetivos principales con el que fue creado. Muchas veces nosotros tenemos una visión de túnel en el sentido que todas las cosas que acontecen, ¿sí?, y que ocasionan un prejuicio, que ocasionan un malestar, llamamos que es una desgracia. En nuestro caso, en esta época, lo llamamos pandemia. En épocas pasadas lo llamábamos que es una plaga. Es porque no vemos el contexto de todas las cosas, simplemente evaluamos conforme a nuestros intereses. Y absolutamente todos los problemas que acontecen en el globo terráqueo, nosotros lo evaluamos conforme a nuestros propios intereses. Cuando nosotros tenemos una problemática interior dentro de nuestra familia, en la sociedad inmediata, nosotros también lo evaluamos conforme a nuestros propios intereses. Y eso hace que nos sintamos afectados en mayor o menor grado. Si aquella dificultad atiende mi estabilidad económica, me siento afectado. Mi estabilidad emocional, me siento afectado. Y no tenemos la capacidad muchas veces de verlo globalmente, desde un horizonte un poco más alejado, para poder comprender por qué está dándose toda aquella situación. Todos estos trastornos suelen ser necesarios para hacer que llegue con mayor rapidez un orden mejor en todas las cosas. El orden también es muy importante. Por ejemplo, podemos pensar, ¿qué acontece cuando nosotros comenzamos a pensar ordenadamente? ¿Qué acontece cuando nosotros comenzamos a ser más ordenados en el campo físico, en nuestros hogares, en nuestros trabajos? Cuando nosotros estamos caminando hacia el orden, también tenemos muchas cosas que pulir. Nunca es muy fácil mantener un estado ordenado
mental, emocional, físico. Todo eso en realidad genera un gran desafío. El orden permite que nosotros tengamos mayor capacidad al momento de encontrar conclusiones nuevas, de enfocarnos en los problemas y también encontrando soluciones. Las mentes ordenadas tienen la capacidad de encontrar mucho más rápido conclusiones y soluciones a sus problemáticas que una mente que se ve con una gran cantidad de pensamientos, al punto de sentirse torturado. Todos nosotros también pasamos por esos estadios. No solamente una persona que está pasando por una problemática, absolutamente todos nosotros vivimos muchas veces con ese vendaval mental en nuestras cabezas, donde tenemos un gran cúmulo de ideas y no nos permitimos avanzar, tener tranquilidad. Bien, este orden hace que la divinidad provoca este desajuste global para generar también un orden que afecte a todo el globo terráqueo. Y lo que debería acontecer en quizás muchos siglos comiencen a acontecer por años. Digamos que todo este cambio de la humanidad debería haberse realizado dentro de 10 siglos. Ahora probablemente lo vamos a ver dentro de unos pocos años. No sabría decir cuántos. Existe una gran duda en todos nosotros. ¿Qué va a acontecer? Y eso también es bastante lógico. Vamos a ver sin duda surgir nuevas tecnologías, nuevas medicinas, nuevas formas de la forma de cómo relacionarnos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajar. Y todo será muy beneficioso. Mismo en este momento, nosotros contamos con el beneficio tecnológico que ahora nos permite estar conversando. Tenemos el beneficio tecnológico que nos permite prepararnos y aprender cosas nuevas. Y eso es maravilloso. Dentro de todo este colapso de la salud en cada una de nuestras vidas, en nuestros medios, estamos viviendo también grandes oportunidades de reflexión y para aprender cada vez más. Entonces, también nos debemos preguntar, ¿acaso Dios no tendría otra forma para que nos pueda enseñar, para ayudarnos a evolucionar? En el libro de los Espíritus, nosotros podemos ver respuestas muy interesantes. Y Kardec realizó la misma pregunta. El progreso diario es mediante la conciencia, el conocimiento del bien y del mal. Nosotros ya tenemos diariamente una conciencia, un conocimiento del bien y del mal. Ahora, tenemos una gran dificultad también, y eso debemos reconocer. Nuestros pensamientos tienden a ser virales. ¿A qué me refiero con un pensamiento viral? Un pensamiento viral es aquel monopensamiento, es un pensamiento constante que está en nuestra mente, que está en nuestra cabeza y que nos hace poco a poco pensar de una forma diferente. Los celos, el enojo, la revancha, todos esos son pensamientos virales que fican engatillados en nuestra mente. Y en determinadas circunstancias estos comienzan a aflorar. Y nosotros comenzamos a vivir no como nosotros somos, sino como aquellos pensamientos virales. Llega un momento
que nosotros ya no vivimos ni con conciencia ni con conocimiento, aunque la conciencia y el conocimiento está allí. Y la predominancia de esos pensamientos virales también provocan cada vez nuevos estados en la salud, nuevos estados en la forma de convivencia y nuevas formas de relacionamiento siempre desequilibradas. Porque dentro del ecosistema todo funciona de una manera correcta si el ecosistema está equilibrado. Si no estuviese equilibrado, entonces fácilmente la bacteria, el virus, comienza a aflorar, como ha acontecido en este momento. El ser humano sufre por sus propias creaciones y es castigado por sus creaciones en el orgullo y en su fragilidad. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos nos castigan en el lugar que más nos duele, en nuestro orgullo. Sí, porque cada uno de nosotros todavía maneja en mayor o menor manera vanidad. Cada uno de nosotros maneja dentro de sí mismo muchos estados propios de su ego y de su propio estado evolutivo también. Y lo primero que puede fragilizar a una persona es sentirse afectado dentro de su ego. Eso fragiliza mucho emocionalmente. Enfrentar al rechazo, vivir con rabia, deseos no cumplidos. Todo eso va conformando un cúmulo de creaciones que se va a convertir en un equipaje tan pesado que no le permite a la persona vivir. Y por lo tanto, eso le genera un sentido de fragilidad. La doctora Candace Pert hace un estudio sobre el sistema inmunológico humano, dejándonos ver que nuestras emociones van a afectar directamente sobre nuestro estado físico de salud. Cómo nuestro sistema inmunológico responde a nuestras propias creaciones. Nuestras emociones, nuestros sentimientos al respecto de alguna situación va a generar un ambiente vibracional que va a provocar un estado de comportamiento en todas las personas y va a modificar nuestro estado de comportamiento. Por lo tanto, nuestras defensas van a estar también mucho más bajas. Entonces debemos reflexionar claramente qué estamos nosotros creando. ¿Cuáles son esos pensamientos virales que tenemos todos los días? ¿Podemos trabajar con esos? Podemos trabajar con esos pensamientos. Podemos trabajar con nuestras propias creaciones. No depende de otra persona, depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué acontece en el ser humano? ¿Cómo nosotros somos parte de toda esta problemática, de toda esta crisis? Lo primero es que prestamos mucha atención a nuestra sobrevivencia material. No solamente a nivel económico, a todos los niveles. Prestamos demasiada atención a nuestra economía. Prestamos mucha atención a nuestras relaciones. Prestamos mucha atención al qué dirán las demás personas. Prestamos mucha atención a nuestra estabilidad social. Y muchas veces eso nos quita el foco de quiénes somos. Porque supervivencia o sobrevivencia es todo eso.
el estado de competencia, competitividad que nosotros podemos tener frente a las demás personas. Muchas veces las familias y los hijos compiten entre sí por el cariño de sus padres. Los padres compiten con sus hijos también por su cariño. Los abuelos, de parte de padre y de parte de madre, también compiten por el cariño de los nietos. Las personas en sus trabajos compiten por ser el mejor, porque gane mejor o por la próxima promoción que puede tener dentro de su trabajo. Entonces, constantemente nosotros estamos en un rango de sobrevivencia. Competimos por internet. ¿Quién tiene más likes por una fotografía? Por una conferencia, por cuando está hablando, cuando posta alguna cosa. Entonces ese estado de sobrevivencia material nos tiene profundamente desligados de lo que sería comprender la vida inmortal, comprendernos dentro de nosotros mismos, entender que somos un ser interior. Sufrimos porque no sabemos esperar. Y es verdad, a ninguno de nosotros nos gusta esperar. A mí tampoco no me gusta esperar. Queremos que todas las cosas acontezcan de manera inmediata. Mas, las cosas no tienen la posibilidad de concretarse de una manera inmediata. Hay muchas personas que hablan. Yo lo encuentro un poco incorrecto, que es al tiempo de Dios. Exactamente no es así, porque Dios no se maneja con el tiempo como nosotros nos manejamos con el tiempo. El tiempo realmente y la espera es cuánto tiempo nosotros comenzamos a generar esa creación para que acontezca en nuestro mundo físico. Muchas veces estamos profundamente conectados con las cosas que queremos para bien en nuestra existencia y tienen la posibilidad de convertirse en una realidad. Muchas veces tenemos muchas dudas porque nuestra ética nos cuestiona. Lo que tú quieres es egoísta. No sirve para ti. No va a funcionar. Y naturalmente jamás se concreta. Ese cuestionamiento interno hace que nosotros muchas veces nos escudemos y digamos, tengo que esperar el tiempo de Dios. Cuando no es así. Tengo que reflexionar sobre mis creaciones mentales y emocionales para hacer que un día las cosas acontezcan de una manera ordenada, de una manera armónica, para que yo pueda disfrutar de aquella dicha o de aquella felicidad. Mas comprendiendo que toda felicidad aquí es una felicidad incompleta. ¿Por qué? Vamos a comprenderlo después. Debemos comprender que somos espíritus y preexistimos a la materia. Muchas veces pensamos, somos espíritus y tenemos una imagen mental de que nosotros, como espíritu, está alejado, está fuera de nosotros y tiene una vivencia, y que nosotros somos ese cuerpo físico. Y no nos cabe en la cabeza hacer esa compatibilidad y decir, yo soy un espíritu. He hablado con muchas personas y dicen, yo sentí mi espíritu. Y nada de eso es correcto, porque esa persona es el espíritu. Son conceptos muy básicos, más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Los espíritus, todos nosotros, usted, yo, preexistimos a la materia. Y el mundo espiritual, donde habitamos después de esta vida o antes de esta vida, es el mundo real. El mundo material simplemente es una copia de lo que vivimos en el mundo espiritual, en el sentido que
cuando nosotros venimos acá, nuestros pensamientos, nuevamente, virales, nuestros pensamientos competitivos, hacen que todos esos conflictos se plasmen en el orbe y crean la sociedad en la que todos nosotros estamos inmersos. Y por lo tanto somos co-creadores de nuestra realidad. Cuando debemos entender que para vivir esa vida de espíritu debe ser una vida interior. Debemos comenzar a entender nuestra vida interior. Si comprendemos nuestra vida interior, entonces vamos a tener la capacidad de avanzar en nuestra existencia. Vamos a tener la capacidad de encontrar cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cómo comenzar a solucionar o a solventar todo lo que nosotros necesitamos en el día a día para mejorarnos. Nuestros cuerpos no son más que disfraces con los cuales ellos se representan en el mundo. Nuestro cuerpo físico simplemente es un disfraz con lo que nos presentamos en el mundo y representamos un papel, nuestro ego. Nuestro ego se va presentando de esa forma. Vamos caminando, en este momento yo soy Juan Danilo, en otra existencia puedo llevar otro nombre y puedo tener también otros intereses. Nosotros, a lo largo de todas nuestras existencias, vamos reciclando todas esas informaciones de vida tras vida. Y vamos conformando plataformas para nuestro ego. Entonces, muchas veces también es muy difícil reconocernos y pensar, ¿por qué yo reaccioné de esa manera? ¿Por qué yo hablé aquello? Me desconocí. Es porque muchas veces ese recuerdo de vivencias anteriores, de comportamientos anteriores, de egos anteriores, todavía menos perfeccionados que ahora, se hacen presentes esas personalidades y conforman y se mezclan con el papel que llevamos ahora. Entonces, recordemos que nuestra vida física, nuestro cuerpo físico no es más que un disfraz, una fantasía que llevamos encima y que nos ayuda simplemente a representar lo que estamos viviendo hoy. Nosotros podemos imaginar nuestra vida, mas también todo eso que acabamos de hablar. ¿Cuán insignificante es nuestra existencia si tomamos en cuenta el infinito? Nosotros muchas veces estamos pensando en pequeño, cuando verdaderamente deberíamos pensar a lo grande. Y también nos viene a la cabeza esta pregunta: ¿qué puede acontecer con todas las víctimas de la pandemia que estamos viviendo? ¿Va a suceder algo con esas personas? El libro de los espíritus, en la pregunta 738b, dice lo siguiente: esas víctimas hallarán en otra existencia una amplia compensación por sus padecimientos, si saben soportarlos sin quejarse. Soportar y quejarse son otros dos puntos estratégicos de nuestra personalidad. ¿Qué tanto nosotros tenemos la capacidad para soportar las cosas? ¿O somos como aquellas personas de pabilo corto que
se encienden en su temperamento fácilmente. ¿Cómo soportamos las cosas? Soportar no significa estar cargando. Soportar significa que yo tengo una base psicológica, espiritual, emocional, para mantener un estado coherente con todas las cosas que yo estoy viviendo. Entonces, estoy soportando, estoy dando un soporte. Las personas siempre comprenden de la otra forma, soportar, llevar una carga muy pesada que un día yo me voy a sentir cansado y voy a querer tirarlo de encima de mí. Mas cuando soportar mantiene un concepto totalmente diferente en el sentido en que el mundo espiritual también lo concibe. Y la queja. Absolutamente todos tenemos una queja y en determinados momentos nos enfrentamos también a las quejas. Las quejas se enfrentan fácilmente cuando nosotros entramos en ese papel del victimismo. Cuando nosotros nos vemos afectados sin considerar que las demás personas pueden también estar afectadas, entonces comenzamos a vivir en queja. Más, alguien puede decir, yo nunca me quejo. No queja, pero reclama. No se queja o no reclama, pero está en total desacuerdo. No se queja, no reclama, más está en total desacuerdo o no se importa, es indiferente. Todo eso significa que la persona aún no sabe vivir libre. Y habrá que necesariamente que morir. Todos nosotros enfrentaremos un día la muerte. Ahora, la diferencia es en que uno de los casos vendrá por una deficiencia orgánica, una enfermedad. En otras ocasiones será un accidente y hoy podría ser la pandemia. Si tomamos en cuenta también esto, y si reconocemos que somos seres espirituales, entonces en realidad, ¿por qué nosotros vamos a morir? No es la parte fundamental de todo esto, o de todo el problema, sino cómo nosotros vamos a vivir y vamos a existir. Si nosotros comenzamos a trabajar en existir y en vivir, entonces vamos a tener todas las herramientas para crecer y adelantar. Kardec, en una nota en la pregunta 738b, dice lo siguiente: si pudiéramos elevarnos con el pensamiento, de modo que con una visión de conjunto abarcásemos a la humanidad entera, esas plagas tan terribles no nos parecerían más que tormentas pasajeras en el destino del mundo. Pues bien, es nuestra oportunidad para elevar nuestros pensamientos, para elevar una visión diferente que abrace absolutamente a todas las personas, a toda la humanidad, y comenzar a combatir todas aquellas plagas desde nuestro interior. Tómese un momento para pensar, para visualizar una humanidad sana. No solamente con una salud física, con una salud espiritual, con una salud psicológica, moral. Tómese el tiempo para ver a todas las personas sonreír. Cierra sus ojos e imagina que todas las personas están sonriendo. Eleve una plegaria a Dios
agradeciendo absolutamente por todo, e incluyendo a todas las personas por las que usted se importa. En la noche estábamos haciendo una oración y pedíamos a Dios por protección. Y en un momento, mientras estaba orando, me parecía mi propia oración tan injusta, porque estaba orando solamente por mí. Yo estaba pidiendo protección, y las cosas no funcionan así. Todos nosotros estamos sufriendo, todos nosotros estamos expuestos al sufrimiento. Entonces es el momento para orar por la humanidad, elevar nuestros pensamientos, vibrar de una forma diferente, enviar para el mundo pensamientos felices, agradables, buenos y solidarios, y visualizarlos. Es muy importante, porque cuando todos nosotros tengamos la posibilidad de hacernos, entonces veremos que todas aquellas tormentas son pasajeras. Y todo simplemente va a pasar. Mas la divinidad no deja nada fuera. ¿Habrá alguna finalidad física sobre lo que está ocurriendo? Y el libro de los espíritus esclarece. Sí, algunas veces modifican el estado de una región. Y eso nos lleva a pensar que después de todo esto, y viendo las fotografías de los paisajes, playas limpias, aguas cristalinas, inclusive yo pienso que todo mundo se quedó asombrado cuando vio un video de Venecia y los canales de Venecia, aguas totalmente cristalinas y nuevamente con peces. Playas paradisíacas que todos nosotros conocemos con aguas cristalinas. Los animales nuevamente regresando a tomar espacios donde antes no estaban. Respeto a la vida. Todo esto nos lleva a pensar qué tanto nosotros respetamos la vida y cómo nosotros nos respetamos a nosotros mismos. ¿Acaso no es tan placentero observar una montaña, las flores, un paisaje bonito? Es muy placentero para todos nosotros. El respeto a la vida es fundamental. Saliendo de todo esto, nosotros como humanidad debemos conservar aquel respeto por la vida. Respeto a los ecosistemas. Comenzar a respetar aquellos ecosistemas que son fundamentales para nuestra supervivencia. Porque hoy debemos reconocer que somos muy frágiles. Algo profundamente primitivo e insignificante llega a nuestro organismo y tiene la capacidad de terminar con nuestra propia existencia. Se difunde tan rápido que no podemos controlarlo. Es tan simple y al mismo tiempo tan compleja que no podemos hacer una vacuna. Respetar a esos ecosistemas también ayudará a que nosotros estemos provistos de las defensas, estemos provistos también de los mecanismos para detener muchas enfermedades. Y otra finalidad es equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Aquella limpieza de ambiente que no se podía hacer de otra manera que estando toda la humanidad, todos los seres humanos, dentro de sus propios hogares, polucionando menos el medio ambiente, encuentra un equilibrio que va a dejarnos también profundamente conmovidos, porque sin duda todos nosotros vamos a querer mantenerlo así. Entonces,
deberíamos comenzar a pensar qué es lo que podemos aprender de todo esto. ¿Qué es lo que podemos aprender de toda esta pandemia? La primera cosa es resiliencia. ¿Resiliencia cómo? Resiliencia es una palabra un poco difícil para comprender. Pero resiliencia la podemos comprender en 3 etapas. Primero, ejerciendo nuestra inteligencia. Todas estas crisis colectivas, todas estas pruebas colectivas sirven, funcionan para ejercer nuestra inteligencia. Para nosotros individualmente debemos ejercer nuestra inteligencia. Nuestros conocimientos. Coloque sus conocimientos a la orden de otras personas que no tengan su capacidad. Eso va a ayudarle a superar toda esta crisis. Si usted no coloca sus conocimientos a servicio de otras personas, entonces no va a tener la capacidad para sobrellevar bien toda crisis. Demostrar paciencia. Demostrar paciencia es fundamental. Las cosas no funcionan de un momento a otro. Todo tiene un momento culminante y un momento de decaída. Y nosotros debemos comprender todo eso. Debemos tener paciencia para saber en qué momento debemos obrar o debemos hacer. Si nosotros comprendemos eso, entonces la paciencia y la resiliencia va a funcionar. Resignación a la voluntad divina. O, en otras palabras, adaptación. Que también nosotros podemos adaptarnos. La adaptación es muy importante. Y el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. ¿Cómo nosotros resignamos, reasignamos nuestra visión frente a lo que estamos viviendo? ¿Cómo nosotros nos estamos adaptando? Entonces, esta pandemia permite ejercitar nuestra inteligencia. Observe todos sus conocimientos y póngalo en servicio del otro. Nuestra paciencia, saber en qué momento actuar. Y adaptación o resignación con la voluntad divina. Adaptarse. Utilizar los conocimientos, utilizar su prudencia para poder comenzar a interactuar con todo lo nuevo que estamos viviendo, porque sin duda ya ha acontecido en otras ocasiones. Después del 911, el mundo redefinió su existencia. Y ahora, después de la crisis con el coronavirus, el mundo también va a tener que reconfigurar muchas cosas. Y la adaptación va a ser muy importante. Pero toda esta pandemia también nos permite humanizarnos, porque hace que nosotros manifestemos nuestros sentimientos. Muchas veces estamos tan sumergidos en nuestras problemáticas que casi no manifestamos nuestros sentimientos. Entonces ahora podemos comenzar a manifestar nuestros sentimientos. Y podemos comenzar a tener también abnegación. Abnegación por nuestra familia, por todas las personas queridas. Demostrar ese amor que está dentro de nosotros. Desinterés. Comenzar a estar agradecido por toda acción buena que realizan por usted, sus seres queridos o también los extraños. Porque hay muchas pruebas de solidaridad. Y la propia solidaridad o la fraternidad. Ser capaces de condolernos del dolor de la otra persona. Y tener la capacidad de ayudarle a salir adelante. Entonces, salir de toda esta crisis más humanizado también será una gran ganancia
para nuestra vida. Manifestar nuestros sentimientos, manifestar abnegación con todas las personas que nosotros amamos, desinterés, agradecimiento, gratitud y solidaridad. Son pilares fundamentales para que nosotros volvamos a reestructurar todos nuestros ambientes sociales. Sin eso no vamos a poder reestructurar nuestros ambientes sociales. Cuando nosotros comenzamos a cuidar de nuestra propia conservación, llenos de un sentimiento de bondad e indulgencia con los demás, entonces estamos atendiendo a la meta superior de esta prueba. Si nosotros pensamos únicamente por nuestra vida, entonces no vamos a tener la posibilidad de enfrentar esta meta. No vamos a aprender nada. Nosotros somos seres espirituales. Simplemente estamos viviendo una experiencia. Tenemos derecho, sí, a estar aflictos, tenemos derecho, sí, a tener miedo, mas no tenemos derecho de olvidarnos que somos seres con una vida espiritual. Comience a cultivar dentro de usted mismo todos aquellos valores de bondad, de alegría, de paz, de unidad con todas las personas, mismo que ahora todos de alguna manera estemos físicamente alejados. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones están batallando juntos frente a lo que estamos viviendo. Si usted está interesado en este tema, puede revisar el Libro de los Espíritus, desde la pregunta 737 a la pregunta 741. Donde habla acerca de las plagas. Es un tema muy interesante y esclarecedor. Le invito para que estudie el espiritismo, para que encuentre muchas respuestas en aquel libro maravilloso, dictado por los espíritus y codificado por Allan Kardec. Les mando un abrazo con el mayor cariño. Muchas gracias y buenas noches a todos.